La primera publicación que hubo en Costa Rica que circula en el mercado, el libro de cuentos Hojarasca, produjo una gran tensión, lo que se llamó luego la polémica sobre el nacionalismo en literatura. ¿Por qué? Porque lectores como Carlos Gallini pensaron que en ese libro no se retrataba, no se representaba lo costarricense, porque los escenarios y los personajes eran europeos. En tanto que su autor, Ricardo Fernández Guardia, pensaba que en primer lugar a un artista no hay que imponerle los temas. Y en segundo lugar, algo que dolió muchísimo y que tal vez todavía nos duela, fue que él dijo que en Costa Rica no había ningún solo tema digno de ser llevado a la literatura. ¿Hay alguna reflexión más objetiva sobre por qué los sujetos costarricenses y a lo mejor latinoamericanos hemos optado por la exclusión del abuelo indígena, como diría Rojas Mix? Rojas Mix. Sí, claro, hay una importante teoría de un ámbito de estudios que se llama la sociocrítica, que tiene un concepto muy particular, se llama sujeto, ¿ah? Estamos hablando de sujetos, de representaciones, sí. Sujeto cultural colonizado. Básicamente es sujeto cultural colonial, pero aquí podríamos trabajar con el término de colonizado. Básicamente, lo que explica esta teoría es cómo la historia americana, la historia latinoamericana, tiene un hecho histórico específico, el cual es la conquista y colonización española. Lamentablemente esto no se estudia cuando estudiamos los procesos de identidad nacional. Creemos que el costarricense surge a finales del siglo XIX, pero en realidad arrastramos, no solamente el costarricense, todo el latinoamericano arrastra una herencia cultural de exclusión, de invisibilización. ¿Por qué? Bueno, para nadie es un secreto que el proceso de conquista y colonización arrasó, exterminó el sujeto indígena. Tal vez por eso fue tan difícil nombrar lo que pasó 500 años a. Exactamente. Que no sabíamos si hablar de, ya del descubrimiento no, ya del Día de la Raza menos. Exacto. Algunos hablaron del encubrimiento de América, que me parece bastante... O la modalidad que hemos tomado como encuentro de culturas. Encuentro de culturas que... bueno, habría que especificar en qué términos se desarrollaron ese encuentro. Pero efectivamente la historia de colonización americana tiene un hecho muy concreto, que es la exterminación del sujeto indígena. Y eso le duele a la identidad, es decir, la identidad del costarricense, la identidad latinoamericana, le duele de ese sujeto indígena que ha sido excluido. Por tanto, cuando se viene la formación del Estado Nacional basado en un modelo de civilización, de modernidad, etcétera, es lo primero que se niega. Nosotros, sobre todo el costarricense, recordemos que el costarricense se le llama la Suiza centroamericana y tenemos estos imaginarios de esos referentes de que somos blancos. Bueno, yo no lo puedo decir mucho, soy bastante morenito. Sí hay una referencia acerca de lo blanco. Inclusive personajes como Clodomiro Picado defendían la idea de saneamiento y de procesos de blanqueamiento del costarricense, ¿verdad? Entonces, claro, podemos ver que esta exclusión del sujeto indígena no viene de finales del siglo XIX, viene de toda una historia, de toda una herencia colonialista, europea hacia América Latina. Y un rechazo entonces de un mestizaje, porque si decimos que somos blancos, ahí no está incluido el mestizaje. Claro. Y una consecuencia terrible para el ser nacional, claro, que es no poderse representar como es, sino como le impusieron que se debía ver. Claro, porque el momento en que nos negaron, en que se extermina el sujeto indígena en su representación, básicamente no nos queda otro camino que tomar los modelos de representación europea. Este tipo de concepción de Costa Rica como una sociedad blanca, lo que hizo fue más bien que contribuyó a individualizarla en el contexto centroamericano como una sociedad diferente. Posteriormente, ya en el siglo XX, Joaquín García Monge, con el repertorio americano,
se va a encargar, como lo han mostrado los estudios de Jussi Pacasvirta, de difundir ya a nivel continental la imagen de Costa Rica como una sociedad blanca y diferente del resto de América Central y en algunos casos casi que de América Latina. Y diría yo, es un discurso que todavía tiene muchísima influencia en la Costa Rica actual. Por ejemplo, cuando en 1999 el diario La Nación saca un reportaje que se llama Ticos hacia el 2000, lo ilustra con una fotografía de 4 ticos, 2 hombres y 2 mujeres, pero todos son blancos y por lo menos 2 son rubios. Ahí tenemos una clara, un claro caso, ¿verdad?, de la fuerza de esa imagen. Y lo podemos ver también, por ejemplo, en la serie esta sobre la campaña nacional que hizo Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. En los dibujos animados que se presentan en la serie, prácticamente todos los soldados costarricenses son blancos, a pesar de que sabemos que había un contingente importante de soldados de Guanacaste, así como que también los indígenas contribuyeron en la lucha contra los filibusteros, pero por ejemplo estas categorías están claramente invisibilizadas. Hay toda una serie de teorías biologicistas, pero lo más interesante es que los modelos de identidad nacional se forman o son teóricamente justificables a partir de esas teorías biologicistas, ¿verdad? Y teorías que, pues sabios casi le podríamos decir a Todorov, él propone que le sirvieron a los colonizadores europeos para imponer su poder en estas tierras. De la colonización de América, de la conquista de América, nació Europa. La Europa moderna es producto de la conquista y colonización de América. Exactamente. Básicamente podríamos decir, paradójicamente, que los europeos se descubrieron en el momento en que nos encubrieron. Esa es un poco la relación. Lo cual revelaría que la identificación en realidad no es una esencia, sino una construcción histórica en la que la literatura forma parte. Es una construcción dinámica y además es un sistema de enmascaramientos, no de un enmascaramiento, sino de enmascaramientos. Por tanto, hablamos en realidad de identidades.